para que no salga de la misma manera, Señor, sino con un corazón totalmente dispuesto, Padre, para obedecerte y seguirte, Dios. Gracias también por la prédica de Laura Daniela, Señor, llénanos de tu Espíritu y te oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Corría el año 490 a.C. El rey Darío del Imperio Persa se enfrenta con la prominente Grecia, la cual tuvo que aliarse con Esparta. ¿Por qué? Porque básicamente las tropas de Darío doblaban en número. Se alía Grecia con Esparta y bueno, básicamente las mujeres griegas eran personas de carácter muy fuerte. Y cuando como ellos sabían que tenían toda la probabilidad de perder esta guerra, ellas le dicen, mira, yo no estoy dispuesta a morir a manos del enemigo. Por tanto, si ustedes no vienen aquí antes de en 48 horas, ¿qué va a pasar? Que nosotras vamos a tomar esas espadas y vamos a matar a sus hijos y vamos a matarnos nosotras mismas, puesto que preferimos morir a mano propia que a manos del enemigo y ser torturadas. Es en ese entonces, en ese preciso momento, donde aparece un personaje en la historia llamado Filipides. Ahí tienen ideas para sus próximos hijos, amén. ¿Y qué hace Filipides? Era básicamente un soldado mensajero, el cual tenía una misión. En medio de la guerra, por fortuna, milagrosamente, ganó Grecia y Esparta. Pero ahora Filipides tenía una gran misión: correr desde una llanura llamada Maratón hacia la ciudad de Atenas. Pero tenía que hacerlo antes de las próximas 48 horas, porque si no, iba a ocurrir una gran tragedia en todo su pueblo griego. ¿Qué hace Filipides? Él corre esos 40 kilómetros. Y ahí viene porque la maratón se corre en 40 kilómetros aproximadamente, ahora son 42. Y ahí él llega y al dar su último aliento, pronuncia una palabra que es neikamen, que para quienes no saben griego es hemos vencido. Familia, ¿por qué estoy contando todo esto? ¿Por qué estoy inspirándolos con la historia de Filipides? Porque el cristianismo es comparado también con una carrera, pero con una carrera que no es de velocidad, como lo que tenía que hacer Filipides, pero es más bien una carrera de resistencia. Ahora, ¿ustedes se imaginan Filipides haber corrido esa carrera con maletas? ¿Ustedes se imaginan Filipides haber corrido esa carrera con discos de gimnasio? ¿Ustedes se imaginan Filipides haber corrido esos 40 kilómetros con cualquier otro peso o incluso con cualquier angustia en su corazón? Acompáñenme a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Amén. Si estás conmigo, di Filipides. Wow, son muy veloces ustedes. Hebreos 12, versículo 1. Dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos, ¿cómo? ¿Con ansiedad? ¿Con cargas? Con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Amén. Familia, la Biblia nos llama a tener un nivel profundo de discipulado. ¿Por qué? Porque tú estás corriendo una carrera. Y una carrera tú nunca corres solo, amén. Tú siempre estás rodeado de una multitud de testigos. Y personas ahí. A propósito, un capítulo antes está hablando de los héroes en la fe. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué ilustra esta escritura? Imagina tú tener una maratón. Yo imagino Yao, que le gusta mucho ir al estadio aquí en la Nacho a correr. O John Freddy, que también les gusta mucho correr. Imaginen en la gradería. En la gradería podría estar, qué sé yo, si fuera una maratón. Imaginen, ahí estaría, no sé, el presidente, no sé, el tipo de la FIFA o algo así, ¿entienden? Pero ustedes no tienen a ellos. Lo que habla el capítulo inmediatamente anterior es que habla de Moisés,
habla de Abraham, habla de Sansón, ¿entiendes? Habla de héroes en la fe. Y lo que enseña es que tienen una multitud de testigos y todos ellos están ahí. Y ustedes saben que las personas que están en la gradería ahí de la carrera están apoyando, ¿no? Ellos están hinchando, están haciendo barra ahí. Vamos, tú puedes ser perseverante en esta carrera llamada cristianismo. Imaginen los héroes de la fe, básicamente con sus vidas que están registradas en la Biblia, animando a ustedes, incentivando a ustedes a ser perseverantes. Y me encanta porque dice, corran por delante la carrera que tienen ahí. Y también nos llama principalmente a despojarnos del lastre. Y yo sé que es muy fácil para quienes les gusta entrenar un poquito, entender lo que es el lastre. Porque llega un punto en el cual tú, por ejemplo, si entrenas tu propio peso, básicamente llega un punto en el cual tu peso no es suficiente. No sientes una diferencia, ¿entiendes? Porque ya estás acostumbrado a eso. Entonces en el entrenamiento hay un concepto llamado sobrecarga progresiva, que básicamente lo que te incentiva es a tú crecer más y desarrollarte más tus músculos, ¿no? Pero en el cristianismo el principio es descarga progresiva. Y el título de mi prédica es Entrénate en la descarga progresiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante entrenarme en la descarga progresiva? Porque aquí no está hablando solamente de pecado, pero está hablando de ese lastre, ese peso que te pones encima. Cuando ya tu peso corporal no es suficiente, ahí tú pones una maleta llena de peso, llena de libros, pones discos ahí para que haya esa estimulación, ese estímulo para que tu músculo crezca. Pero en el cristianismo es aplicado el mismo concepto al contrario. Y yo recuerdo muy bien cuando yo llegué al reino. Yo recuerdo que yo me sentía tan cargado, ¿saben? Yo tenía una vida completamente hipócrita. ¿Por qué? Porque yo lideraba un grupo de jóvenes ahí en un ministerio, ¿entienden? Y yo hacía muchas cosas aparentemente para Dios, pero ¿cuál es el punto? Que yo no tenía una profunda relación con Dios. Yo no vivía como un verdadero adorador. Ahí yo comencé a estudiar la Biblia y poco a poco, a lo largo de los estudios bíblicos, fui despojándome de ese lastre, fui despojándome del pecado. ¿Cómo? Por medio de la confesión, por medio de la oración, por medio de tomar decisiones radicales que me ayudaron a dejar atrás todo ese lastre, todo ese pasado. Y familia, ya han pasado casi 4 años desde que eso pasó y ha sido increíble, porque a decir verdad, yo nunca hubiera llegado hasta aquí si yo no hubiera estado dispuesto a no solamente dejar el pecado, pero dejar también el lastre que me estorbaba. Y yo estuve preguntando como, wow, ¿cuál será el lastre? Porque aquí habla de pecado y pecados, tenemos unas listas de pecado, ¿no? Como Gálatas 5, del 1 al 5, ¿no? O tenemos también, 2 Timoteo, del 3, del 1 al 5. Y tenemos algunas listas de pecado en la Biblia. Pero el lastre, ¿cuál es ese lastre? Acompáñenme una escritura que está en Mateo 26 y vamos a ver la historia de un hombre quien fue Dios mismo en la carne, nunca pecó, es decir que seguramente no tenía que despojarse de ningún pecado, pero vamos a ver Jesús cómo se despoja de ese lastre que tanto le estorbaba. Mateo 26 Mateo 26 en el versículo 37 hasta el 44. Aquí se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una sola hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad.
Cuando volvió, otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Jesús, como les venía diciendo, es 100% Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Jesús no pecó, amén. Pero Jesús estaba enseñando un ejemplo. Estaba enseñándonos en la práctica qué es dejar ese lastre que nos estorba. ¿Por qué? Mi convicción, algo muy personal, ¿entienden? Como yo no quiero aquí sacar una doctrina de esto, pero es que Jesús no necesitaba confesar para ellos ese lastre. ¿Por qué? Porque lo único que les pidió a ellos era que oraran, y ellos ni siquiera hicieron eso. Pero de cualquier manera Jesús fue y hizo la voluntad de Dios. Entonces mi convicción realmente es que Él no necesitaba ser abierto, pero Él quería enseñarnos a cada uno de nosotros qué debemos hacer cuando nuestro corazón realmente no desea hacer la voluntad de Dios. Cuando en nuestro corazón sentimos angustia, tristeza, desánimo, incluso cuando tenemos tentación del viernes a las 5 de la tarde ir para la fiesta, cuando tenemos tentación del miércoles de la noche quedarnos estudiando, viendo la serie en Netflix, ¿entienden? Porque a decir verdad, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él no llamó a las personas que le iban a decir lo que él quería escuchar. Él no llamó a las personas que básicamente le iban a aconsejar, dar una palmada en la espalda y decir, mira, todo está bien, no hay ningún problema, haz lo que quieras, ¿entiendes? Sigue tu corazón, Jesús. Porque si él hubiera hecho eso, jamás estaríamos aquí reunidos. No habría ido a la cruz, ¿entienden? Pero él básicamente llama a su círculo más cercano. Llama a Pedro y los hijos de Zebedeo, a los más íntimos, a las personas con quienes había construido una relación previamente. Y mi reto con esta prédica es: construye esa relación íntima con hermanos. ¿Tú solamente confiesas para tu discipulador? ¿Solamente eres abierto para las personas que te dicen lo que quieres escuchar? Cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? ¿A tus amigos del mundo o a tus hermanos en la fe? Cuando tienes lastre, cuando quieres avanzar y crecer espiritualmente y realizar muchos sueños para Dios, pero te cuesta, te hace falta vencer una lucha, ¿en quién te apoyas? ¿En tus hermanos? ¿Les pides que oren contigo, que oren por ti también? ¿O por el contrario, te gusta refugiarte y distraerte en Netflix, o escuchar un álbum de música, o hacer cualquier otra cosa? Porque es nuestra tentación. Nuestra tentación es básicamente huir de eso que nos está acechando. Y me gusta mucho porque yo estuve investigando también la palabra asediar. ¿Se acuerdan que la escritura decía el pecado que nos asedia? Y básicamente cuando tú asedias es cuando tú encierras un territorio y no le permites que entre ninguna ayuda externa. Y así es como nos sentimos cada uno de nosotros cuando no somos abiertos con nuestro corazón. ¿O por qué creen que el mundo está tan lleno de depresión, de angustia, de tristeza? Porque personas no son abiertas y están totalmente asediadas. Pero discípulos no solamente tienen la oportunidad de ser abiertos. Discípulos no solamente tienen la oportunidad de tener relaciones profundas, pero tienen la oportunidad, la valiosa oportunidad de tener personas en su vida que los van a conducir no a seguir tu corazón, no a seguir tus emociones, pero a seguir a Dios. Amén. Familia, en conclusión, nunca vas a llegar a la meta. Nunca vas a lograr, como hizo Filipides, llegar a dar ese último aliento en tu cristianismo si no estás dispuesto a despojarte del lastre que te asedia. Es una decisión de cada uno de nosotros, pero si realmente tu sueño es estar un día cara a cara con Dios, bueno, yo te quiero inspirar a construir ese grupo íntimo de hermanos a quienes tú vas a confesar, con quienes tú vas a apoyarte, y para Dios sea la gloria. Amén.